que este es uno de los conceptos que muchos de nosotros podemos descuidar, sobre todo por la dimensión de lo que significa esto, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos sobre la santificación, que es el tema que quiero tratar en este punto, nosotros debemos entender que el término de la santificación tiene que ver con dos ideas claras, ¿ok? Primero, es la idea puntual de cuál es nuestra posición en sí mismo. Cuando la Escritura dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, lo dice de una forma clara, y bajo el concepto de la gracia debemos entender que esta idea tiene que ver con un solo aspecto, en que el creyente, el creyente o el pecador, por ende, o por lo tal, está unido a Cristo, unido a Cristo. Esto es algo interesante, sobre todo que notar a lo largo de lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la idea del Antiguo Testamento en cuanto a la purificación siempre era una idea externa. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos, por ejemplo, los relatos mismos de los sacerdotes, que en el Antiguo Testamento, para tú purificarte, el Antiguo Testamento era una ceremonia externa. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, el relato de Isaías capítulo 6, en donde Isaías es contrastado con el trono de Dios, ve la visión del trono de Dios. El texto de Isaías nos dice que viene un ángel con un carbón encendido, topa sus labios y dice, ya puedes estar aquí. En otras palabras, estás limpio en este sentido. Entonces, la imagen del Antiguo Testamento siempre es una purificación externa. Pero en contraste con el Nuevo Testamento ya nos da una idea de una purificación interna. Y cuando nosotros hablamos de la santificación, prácticamente tiene que ver con esta idea en la cual todos nosotros gozamos en una posición exclusiva y completa al estar unidos a Cristo. Eso quiere decir que hay dos ideas claves en las cuales nosotros no debemos quitar la atención. Y es que al nosotros creer en Cristo Jesús y poner nuestra fe en Él, porque ese es el aspecto que el Nuevo Testamento habla, de una fe puesta en Cristo, es decir, en la obra de Cristo. El texto de Romanos 1:17 es claro: el justo por la fe vivirá. Pero no solamente pasa eso, sino que literalmente en un aspecto, por así decirlo, puntual, el creyente por medio de la fe es justificado. En otras palabras, la justificación, y quiero tener claro esto, la justificación es el acto de la declaración de Dios en decirte a ti, eres declarado justo. ¿Por qué hago estas precisiones? Ya les voy a explicar por qué. En cambio, la santificación, la santificación ya no tiene que ver con la declaración, sino con la posición que ahora nosotros tenemos. Esta posición puede ser una posición personal, y una posición progresiva. Y esto es importante que notar y no olvidar. En otras palabras, la declaración que Dios hace al momento de justificarnos es decir literalmente, te declaro inocente, bajo los méritos de otra persona, la cual es Cristo Jesús. Es decir, la obra de Cristo se nos es imputada a nosotros. Esta es una declaración penal y legal. En otras palabras, tú y yo somos salvos no solamente por el mero acto del sacrificio de Cristo, por así decirlo, un común sentir, sino porque Dios mismo ha dicho, eres declarado justo, y como un juez que dicta sentencia, literalmente Dios dicta la sentencia final sobre el pecador diciendo, eres justo, o en otras palabras, eres inocente, o estás libre o absuelto de los cargos. ¿Qué cargos? Aquellos en los cuales nosotros hemos roto la ley o quebrantado la ley, por lo cual es algo contrario a nosotros. Pero en este sentido, cuando nosotros miramos la santificación, en cambio, es esta nueva naturaleza que el Señor pone en nosotros por medio del resultado de aquí. Entonces, cuando el resultado de la justificación se hace efectiva, y esto es importante entenderlo, todos los componentes o las riquezas de Cristo en cuanto a su naturaleza y su semejanza es traspasada a la cuenta del creyente, por así decirlo.
Entonces, en la cruz del Calvario se logra dos cosas, un glorioso intercambio, en donde tu deuda con Dios, o sea, tu deuda con Dios es traspasada a la cuenta de Cristo, por así decirlo. En la cruz se paga esa cuenta. De hecho, Jesús mismo exclama en la cruz diciendo, consumado es. Este término consumado es, tiene que ver con una declaración contable, de hecho la palabra griega ahí es tetelestai, en la cual Jesús dice, pagado está. Entonces, en el momento de la cruz se paga tu pecado, mi pecado, de una manera completa. Y por lo cual, las riquezas que ganó Cristo por la obediencia de cumplir la ley son traspasadas a la cuenta del pecador. Por eso, hermanos, la salvación es por gracia. Por eso no podemos decir que nosotros hemos ganado nada en la salvación. De hecho, lo que nosotros en sí tendríamos delante del trono de Dios es solamente rendir cuentas de nuestro pecado. Pero Dios tuvo misericordia, nos dio a Cristo Jesús, dio el proveedor del pago que tú y yo no podíamos pagar, y en esa posición o en esa transacción se imputa a nuestra cuenta la justicia de Cristo, y con esto todos los beneficios que nosotros tenemos. Es por eso que tú puedes decir que eres hijo de Dios, porque también eres adoptado legalmente por Dios, con todos los derechos y todos los beneficios. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que tú eres coheredero con Cristo. ¿Por qué? Porque legalmente tienes una posición en la cual es tu derecho ahora. Y claro, esto puede sonar como que, bueno, yo no le puedo reclamar nada a Dios o pedirle nada a Dios a cambio, pero bueno, Dios así lo quiso. Dios te declaró justo, y bajo esa declaración vienen todos los beneficios por ley, por así decir, en donde incluso la adaptación de la nueva naturaleza que hay en ti es algo que viene por las vestiduras de Cristo como tal. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la santificación, debemos entender que esto es un orden lógico en cuanto a la salvación. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, es imposible que pase esto. ¿Sí? Es imposible que pase esto. Yo digo esto porque a veces nuestro entendimiento, ¿y por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros, yo he escuchado que a veces se piensa que la justificación es una vía progresiva de hacerme más justo, pero no es así. ¿Ok? No es que me hago más justo. Yo ya soy justo porque Dios me ha declarado justo. Ahora, ¿qué compete en mi vida como tal? Una vía de santificación. De hecho, la Escritura mismo dice que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación. Entonces, en este punto, en la justificación, es una obra monergista, y esta palabra tiene que ver con la idea de que es un trabajo exclusivo de Dios, que Dios hace como tal. Pero en la santificación ya tiene que ver con un sinergismo. ¿Qué significa un sinergismo? Que ya es un trabajo de dos, en otras palabras. Ya hay una sinergia, es un trabajo de dos, en los cuales el Espíritu Santo que mora en ti, sin duda, te da la habilidad, porque posicionalmente ya eres santo, ojo, posicionalmente ya eres santo, pero también depende de ti crecer en santidad. ¿Ok? Es por eso la habilidad en la cual ahora el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo cambia los deseos de mi corazón, de mi mente, de mi voluntad, y por ende, varios textos de la Escritura nos exhortan a nosotros a guardar nuestra salvación, a crecer en nuestra salvación, a renovar nuestra mente, a no adaptarnos a este mundo. ¿Por qué? Porque ahora tienes la habilidad para hacerlo. Antes no. Antes nuestro corazón corría hacia los deseos pecaminosos, que estábamos en contra de Dios, corríamos lejos de Él, pero ahora, en esta nueva posición que tenemos, Dios nos da luz y claridad para correr y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque hay una nueva motivación, un nuevo deseo. En este sentido, esta obra ya es una obra más sinergista, o en otras palabras, que Dios no va a soltar su obra que ha comenzado en nosotros, pero también Dios nos manda a crecer en ella. ¿Ok? A crecer en ella. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque prácticamente una definición podría ser eso, que la santificación es la obra progresiva de Dios y del creyente, por la cual cada día más somos libres del pecado y semejantes a Cristo. Vamos a ir a 2 Corintios 3:18, por favor. Voy a ir borrando algunas cosas aquí, ¿ya? Para tener espacio. 2 Corintios 3:18. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Ok, el texto es claro, ¿verdad? ¿Qué dice que pasa con nosotros? Somos transformados, ok, el texto dice somos transformados. ¿Para qué? ¿Para qué somos transformados? ¿Alguien lo notó? Usted está bien, dígalo en fuerte voz. ¿Para qué? Mira, imagen, dice, imagen ¿de quién? De Dios, o en este sentido oportuno pongamos Cristo, ¿ok? Cristo Jesús. ¿Por medio de quién? Ah, es excelente, por medio del Espíritu Santo. Ahora, tenemos el qué, el por qué y el cómo, en otras palabras, ¿ok? Nosotros somos transformados para ser a la imagen de Cristo y esto es una obra del Espíritu Santo. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo puede crecer en santidad y va a crecer en santidad, sí, porque hay una transformación constante. Otro texto, Romanos 6:19. Romanos 6:19. ¿Alguien puede leer, por favor? Romanos 6:19. ¿Alguien? Aquí hay un contraste interesante, ¿verdad? Dice que antes, cuando estábamos muertos o en nuestro viejo hombre, nuestros miembros servían para... ¿Alguien lo notó? Ya. Para... Exacto. Nuestros miembros, o el viejo hombre, voy a poner aquí viejo, BH, digamos, el viejo hombre, servía para, literalmente, o nuestros miembros servían para las impurezas. ¿Ok? Y la maldad. Ok, perfecto. Ahora, si ustedes miran el contraste, dice que el nuevo hombre, en cambio, ¿qué pasa? ¿Cómo usa sus miembros? Exactamente, servir a la justicia. ¿Ok? Verán, aquí hay un contraste interesante y por eso les pongo este sentir. Porque la escritura siempre va a tener estas dos imágenes, ¿ok? Antes tu vida estaba así y estabas incapacitado o en un sentido activo, digamos, tu vida servía para el pecado o para la maldad, pero ahora dice, tienes tus miembros nuevamente ya que han nacido de nuevo, que están regenerados, que han cambiado, pero que ahora tus miembros debes usarlo para la justicia. Este es un sentido activo que Pablo nuevamente dice, es tu deber y mi deber como creyentes hacer esto también. El texto anterior apelaba a que esta obra es del Espíritu Santo, si ustedes notaron, que dice que el Espíritu Santo es quien nos transforma a la imagen de Cristo. En esta oportunidad, Romanos 6:19, en cambio, nos da un nuevo contraste de lo que es la santificación. En otras palabras, nos dice que si antes nuestros miembros, es decir, nuestro cuerpo, todo de nosotros servía a la maldad y a las impurezas, ahora, por la posición que tenemos, nuestros miembros como tal deberían servir en buscar la justicia, literalmente. Entonces, hay una nueva perspectiva, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser que ahora es motivado a vivir como tal. Entonces, esto es importante. Otros textos rápidamente, 1 Tesalonicenses 4:13, 1 Tesalonicenses 4:13. El texto de la Escritura dice, lo Valerio dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y si ustedes leen el texto de manera completa, incluso va a decir, aléjense pues de todas impurezas, porque la voluntad de Dios es su santificación. Entonces, la voluntad
de Dios es su santificación. Ojo, y no está hablando de una voluntad pasiva de Dios, está hablando de una voluntad activa, porque ya se involucra la tercera persona de la Trinidad. Ya no es solamente una idea decirte, verás, si es que hoy tienes ganas de, puedes hacerlo. No, la voluntad de Dios, es decir, no es, y ojo, tampoco esta es solo una idea que te da el texto. El texto no te está diciendo, verás, debes entender que la voluntad de Dios es tu santificación, no. El texto apela a una voluntad activa de Dios, en donde Dios está haciendo su obra de santificarnos constantemente. ¿Ok? Esto es algo que Dios no va a parar, es algo que Dios continúa. Por eso es que el texto habla de la voluntad de Dios. En este sentido es algo activo, no es pasivo de Dios. No es que Dios se sienta en su trono, mira si tú estás haciendo bien o mal y dice, dejémosle nomás, a ver cómo avanza. No, Dios va a intervenir en tu santificación. Dios va a hacer que en ese sentido se cumpla el propósito por el cual fuiste llamado. Hebreos 12:14, otro texto importantísimo. Hebreos 12:14. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Ajá, ok, aquí hay un sentido muy fuerte del texto. Otras versiones dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, este es algo importante que nosotros debemos resaltar, porque nuevamente, si ustedes miran el texto, hay un contraste de, ok, un llamado a la acción que Dios nos hace a nosotros y una advertencia final en la cual dice, ok, ten en cuenta esto. En otras palabras, sin santidad no verás a Dios. Entonces, procura, dice, en otras palabras, procura alejarte, no estar en las impurezas, no estar en la maldad, procura, dice el texto, o sea, con diligencia, en otras palabras. Entonces, esto es importante. Y el último texto, Juan 17:17, que este texto creo que es muy conocido, pero para no divagar mucho, alguien puede leerlo. Juan 17:17. Ajá. Ok, y aquí tenemos un medio ordinario de la gracia de Dios que nos da por medio de su palabra, en la cual todos nosotros ahora tenemos acceso incluso. ¿Cómo dice que seremos santificados? Por medio de su palabra. Ok, su palabra. Muy bien. Entonces, si nosotros tratamos de sacar una conclusión nuevamente o mirar el énfasis que la Escritura está dando en estos textos, pudiésemos decir dos cosas. Primero, que la santificación es obra de Dios. ¿Ok? La santificación es obra de Dios, pero también pudiésemos decir que requiere nuestra cooperación personal. ¿Ok? Esta es una cooperación personal. Entonces, si usted quiere hacer una definición, tiene dos conceptos claros de aquí de lo que es la santificación. La santificación, nuevamente repito, según los textos que analizamos, sería la obra de Dios, pero que también requiere nuestra cooperación personal, ¿ok? Y esto es algo importante que nosotros no debemos olvidar, porque nuevamente, posicionalmente ya somos santos. De hecho, el texto de Pedro mismo dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para hacer, y en otras palabras, vivir las virtudes de aquel que nos llamó. Pero eso no limita al creyente a crecer constantemente en los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer en santidad. ¿Por qué? Porque quizás si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo puedo yo crecer entonces en santidad? Creo que la pista de Juan 17:17 ya te dice una de las maneras en cómo tú puedes crecer en santidad, y es a través de la palabra de Dios. Entonces, es muy contradictorio pensar y decir, sí, yo amo a Dios, yo quiero crecer en santidad,
pero abres la Biblia solo los domingos. Es medio contradictorio pensar cómo puedo yo crecer en santidad si solo abro una vez a la semana la Biblia. Otro de los medios de gracia que vamos a ver más adelante también es el punto de la oración, por ejemplo. Otra de las cosas que Dios nos ha dado para crecer en santidad es la oración. Entonces, si no buscamos a Dios con un corazón realmente dispuesto a humillarnos y entregarnos a Él por medio de la oración, entonces difícilmente vamos a crecer. Otro de los medios que puede ser incluso hasta un poco lejano, pero es una realidad que Dios nos ha dado para crecer en santidad, es esto, hermanos: la comunión entre hermanos, literalmente. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que hoy mismo alguien le pise el pie y usted tenga que pedir perdón y la otra persona tiene que perdonarle. En otras palabras, practican la misericordia y crecen en santidad. Entonces, la idea de crecer en una comunidad, en un cuerpo, también es un medio de gracia en la cual Dios nos da para crecer en santidad. Porque tú necesitas a la persona de al lado para crecer en santidad también. Entonces, tú no puedes decir yo en mi casa crezco en santidad solo. O sea, aquí en mi cuartito crezco en santidad. No apelamos a una idea, de un tipo monasterio, de encerrarnos en cuatro paredes para crecer en santidad, que no veamos ni la maldad, sino que apelamos a un sentido pleno en la cual el cuerpo de Cristo es íntegro en su manera de crecer. En donde tú necesitas a la persona que está delante, atrás, a los lados para crecer en santidad. Por eso, hermanos, es que es una cooperación personal en algo que Dios nos ha dado para hacer también. Entonces, en otras palabras, como dice el dicho, aquí ya no hay como inventarse el agua tibia. Dios ya ha dado su palabra. O sea, Dios ya nos ha dicho cómo debemos crecer en santidad. Dios nos ha dicho para qué, bajo qué medios nosotros debemos crecer en santidad. Y esto, hermanos, lo podemos ver en Filipenses. Vamos a ir a Filipenses. Tanto las dos ideas están. Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. ¿Okay? ¿Alguien puede leer? Por favor. Si ustedes miran el contraste de lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses capítulo 2, de 12 al 13, ustedes ven este sentido dual o este sentido sinérgico, en donde literalmente Pablo dice, a ver, no bajen la guardia, sigan avanzando, sosténganse en este sentido, confiando en una sola cosa, en que Dios, dice el texto, es el que sigue trabajando también, o es el que sigue obrando también. En otras palabras, aunque venga el desánimo, tú no quieras o no tengas el ánimo, Dios sí seguirá trabajando, en otras palabras. Pero, dice Pablo, para que no pierdas la esperanza, ten en cuenta esto y anima tu corazón. Anima tu corazón a crecer. Anima tu corazón a perseguir lo que el Señor nos ha dado y de esa manera tener claridad en cuanto a esto. Ahora, en este sentido, sin duda, las características, voy a borrar esta también, las características de la santificación, podemos nosotros mirar que las características de la santificación, número 1, dijimos que entonces es progresista, La santificación es una obra progresista. ¿Por qué? Porque literalmente debemos entender que en la vía en la cual nosotros nos encontramos de peregrinación hacia la eternidad, también recordando lo que dice Romanos 8 del 28 al 30, la obra final de Cristo asegura tu glorificación. Sí, pero ¿en dónde entra la santificación? En ese camino hacia la eternidad, literalmente. En donde, aunque no eres completamente santo de inmediato en todo sentido, por la simple razón, hermanos, que el apóstol Pablo incluso menciona, de que seguimos todavía una constante lucha de nuestros miembros con la nueva naturaleza.
donde Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso mismo hago, y sigo esa lucha, y prosigo esa lucha, porque el espíritu que está dentro de nosotros lucha contra los deseos de la carne, y a veces estamos en esas disputas. Y mientras eso pasa, nosotros avanzamos con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que nosotros vimos justamente, el texto que acabó de leer mi hermano, es 2 de Corintios 3:18, el sentido del punto de la santificación progresiva. ¿Por qué? Porque en este sentido somos transformados a la imagen de gloria en gloria. En otras palabras, vamos avanzando en el camino a la gloria, siendo transformados poco a poco por la ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda constante y la dependencia constante del Espíritu Santo. Esto sin duda es importante. ¿Por qué? Porque eso denota que todos estamos en la misma carrera. Todos nosotros estamos en la misma carrera. ¿Ok? Puede ser que algunos estén incluso un poquito más adelantados, pero no es que en otro sentido no vamos al mismo. Todos estamos en la misma carrera, en ese sentido. Y estamos avanzando a paso firme en esa misma carrera. La idea sería no desmotivarnos. Por eso les decía, nos necesitamos como cuerpo. Porque cuando usted mira a su hermano o hermana que está bajoneado y que no está caminando y corriendo al mismo ritmo que usted puede decirle, ánimo hermano, recuerde que estamos yendo a la gloria, al camino mismo que el Señor ha preparado. Y crecer juntos en santidad es más fácil que crecer yo solo en este sentido. La segunda característica de la santificación es que es espiritual y moral. ¿Ok? Y aquí es algo importante que enfatizar. ¿Por qué? Porque la segunda característica de la santificación es que esta literalmente hace o nos transforma o nos pone ahí o nos transforma así al carácter de Cristo. ¿En dónde? Mi vida como tal es un contraste o debería ser un contraste de lo que era antes de conocer a Cristo. ¿Ok? Y esto es visible, ojo, no es una idea. Alguien que ha sido alcanzado por el Evangelio va a demostrar frutos. O sea, no es una idea abstracta de decir, sí, yo ahora soy hijo de Dios. Muy bien, ahora si eres hijo, debes saber que tienes una nueva naturaleza y que esta nueva naturaleza literalmente se mira a través de los frutos que produce el Espíritu Santo. Y uno de los textos conocidos que nosotros podemos ver es Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, 22 al 23. El texto de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, nos da una larga lista de los frutos del Espíritu. ¿Ok? ¿Alguien se lo sabe de memoria tal vez? Amor, unidad, templanza. Excelente. Es una larga lista de frutos, hermanos, que apelan a una idea, y es la idea del carácter que debe tener el cristiano en relación a su unión con Cristo. ¿Quiere usted saber cuál es, en otras palabras, el termómetro de ver si alguien realmente está caminando bajo su nueva naturaleza? Los frutos del Espíritu. O sea, yo puedo decir que soy creyente, pero soy todo lo contrario de los frutos. Entonces, algo no está pasando, algo está pasando mal ahí. Algo no está pasando de manera coherente. ¿Por qué? Porque los frutos que produce el Espíritu Santo son visibles en esta idea, que la santificación también es espiritual y es moral. ¿Por qué? Porque afecta mi carácter, afecta mi manera de pensar, mis deseos son cambiados, mi manera de dirigirme o relacionarme con las personas es totalmente diferente, por lo cual refleja un carácter del cual yo estoy unido. Porque recuerden, la salvación es una unión con Cristo, fiel y constante en este sentido. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, literalmente usted viene a ser igual en el sentido de la unión con Él. O sea, esto no es la idea de que Cristo está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra, veamos cómo avanzamos. No, es que usted está unido a Cristo. Entonces es ahí donde el carácter constante de Cristo se va a mirar. Y número 3, esta es una señal, ¿ok? Señal de una verdadera conversión. Hoy en día, hermanos, y es triste decirlo, aunque creo que es importante mencionarlo, pero hoy en día, aún hasta los mismos famosos de televisión se dicen ser cristianos y muchos siguen sus prácticas mundanas.
Entonces, ahora la palabra cristiano ha venido a ser incluso un sentido de posición, tal vez de moda, de tiempo, de ganar adeptos, quién sabe. De hecho, yo escuchaba una vez, y bueno, el texto de referencia es 1 de Juan, si ustedes lo ven, 3, capítulo 9, y lo vamos a leer más adelante, pero hoy de autodenominarse cristiano es tan sencillo. Quizá en la historia como tal, en la época medieval, para pasar a la edad moderna, no era tan sencillo como decir, oye, yo soy cristiano en este punto. Hoy es muy sencillo decir sí soy cristiano. La característica como tal de un verdadero creyente es esto, justamente, que ama buscar la santidad de Dios. Es algo que tú debes amar. Por ende, esta debe ser buscada con gozo. Porque yo le decía esto a los adolescentes de la iglesia en ese sentido cuando veíamos este tema. Cuando nosotros hablamos de obedecer a Dios o de dejar las cosas que quizá al mundo le agrada para amar a Dios, muchos lo tomamos como con tristeza. Es como que no, pero yo también me toca ser cristiano, pero me toca dejar esto que me gusta. O sea, si estamos en esa posición, puede ser dos cosas: que no hayamos comprendido la magnitud del Evangelio, o sea, qué es lo que nos ha alcanzado a nosotros, la gracia que se nos ha sido dada, o dos, que nunca hayamos nacido, en otras palabras. ¿Por qué? Porque el buscar la santidad de Dios viene ligado bajo un reflejo constante del amor que yo tengo a Dios. Entonces, si yo quiero crecer en santidad, en otras palabras, mi deseo constante va a ser parecerme más a Él, constantemente parecerme más a Él, porque yo soy motivado bajo un amor genuino en buscarlo a Él. Entonces, esto no debería ser un peso de decir, chuta, la santificación, qué bueno, sí, pero no, mejor no. O no, es que como muchas veces la gente incluso generalmente dice, ustedes son cristianos, santurrones. Entonces, pero muchas veces nos limitamos a esa idea, como que la santificación solamente es no hacer ciertas cosas malas y con eso listo, estoy ya bien. No, es una motivación interna del corazón de parecerte más a Cristo, de amar más a Dios, de buscarlo más a Él, de apasionarte por Él, de vivir para Él. Es por eso que en ese sentido es una verdadera señal de conversión, porque ¿cómo identificamos los que sí son de los que no son? Por lo que dice 1 Juan 3:9. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Este texto sin duda es un reto para nosotros, hermano. El texto sin duda es claro. Todo aquel que es nacido de Dios, el texto, la fuerza del verbo que utiliza este texto es practica el pecado. Ahora, yo sé que quizá en su mente usted va a decir, pero y ahora si yo peco, entonces ¿significa que entonces salvo? No. Pero lo que el texto está apelando a es una constante y continua práctica del pecado. Porque uno de los síntomas que produce, de hecho, la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo es un fiel arrepentimiento de nuestro pecado. Porque no estamos hablando, ojo, de una perfección inalcanzable. Ojo, no estamos hablando de una perfección inalcanzable. Yo no le estoy diciendo en esta mañana que usted tiene que ser perfecto para ser hijo de Dios. No, estamos hablando de la nueva naturaleza que ahora mora en nosotros y que por ende, si hay una nueva naturaleza en nosotros, el apóstol Juan dice, todo aquel que es hijo de Dios o es nacido de Dios, no se deleita en practicar el pecado, en otras palabras. O sea, o no busca deleitarse en practicar el pecado, o no busca en deleitarse, en satisfacerse en cuanto a los viejos deseos o a la vieja naturaleza, porque ahora tiene una nueva, porque ha nacido de Dios. ¿Ok? Entonces esto es importante entender. ¿Por qué? Porque eso implica que cada uno de nosotros estamos en una lucha constante en este camino de santificación también. Pero lo importante de entender esto, queridos hermanos, es que cuando nosotros miramos a la luz de 1 de Juan 3:9, también debemos entender que esta guerra en la cual nosotros estamos contra el pecado no es perdida. Es una guerra ya asegurada por las armas que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Que esto realmente es nuestra esperanza como tal.
De hecho, el puritano John Owen decía que si nosotros no matamos o mortificamos el pecado, Él nos matará a nosotros tarde o temprano. Entonces, esta es una lucha constante de pedir y decirle, Señor, quiero crecer en santidad, quiero ser como tú, amo y quiero perseguir tu voluntad, porque recuerden que la voluntad de Él es nuestra santificación. Por lo cual nuestra oración no sería tanto, Señor, ayúdanos a vencer el pecado, sino sería, Señor, ayúdame a mirar cuánta maldad hay en mi corazón. Porque es ahí donde comienza la obra de que tú te des cuenta, de que el Espíritu Santo te haga dar cuenta o que te des cuenta de cuánta maldad hay en el corazón. De hecho, el mismo John Owen decía, Juan Calvino decía que hay pecado detrás del pecado, en otras palabras. O sea, a veces nosotros identificamos ciertos pecados de nuestra vida, pero la raíz del pecado está más profunda que esa necesitas tú mortificar, esa necesitas tú matar. En otras palabras, mortificar significa no darle de comer a ese pecado. Y eso es algo real, hermanos. Porque si tomamos en cuenta lo que dice el apóstol Juan, si nuestra naturaleza es plena, entonces nosotros no deberíamos buscar las maneras de alimentar y alimentar ese pecado que tú ya sabes que te está llevando a la muerte. Entonces, es ahí donde entra la lucha del creyente. Es ahí donde entra la lucha y la dependencia del creyente en decir, Señor, yo sé que soy débil, sé que no puedo con esto. Señor, dame las herramientas, las fuerzas necesarias para luchar contra esto. Y déjame decirte algo. Por medio de la fe que has puesto en Cristo Jesús, esto es un sí, amén, en cuanto a la oración que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque tanto el arrepentimiento y la fe, al ser frutos del Espíritu Santo, son constantes reflejos de que estás creciendo en santidad. De que estás creciendo en santidad. En otras palabras, ¿cuántas veces tengo que arrepentirme? Las veces que sean necesarias, hermano. ¿Cuántas veces necesito aferrarme a la obra de Cristo? Las veces que sean necesarias. Porque a veces nosotros reducimos el Evangelio solo para los que están afuera, los perdidos, pero también el Evangelio es para mí, porque el Evangelio me recuerda a mí, mi posición delante de Dios y mi necesidad de buscarlo constantemente en una idea de aferrarme como si fuese lo único que tuviera en mi vida y literalmente estuviese perdido si no lo tengo. ¿Por qué el creyente no crece en este sentido? Porque el creyente no mira la magnitud de la belleza del Evangelio, por lo cual esto nos debe motivar a cada uno de nosotros a decir, Señor, realmente yo quiero caminar porque tú has hecho todo esto para mí. Entonces, cuando nosotros miramos la magnitud del Evangelio, nosotros vamos a poder comprender quién es incluso nuestro Salvador y nuestro Señor. Que 1 Juan 1:9 lo va a decir, si confiesas tu pecado, ahí debes recordar, esa es la promesa que el Señor te da. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hay una promesa detrás del arrepentimiento. Pero si nuestra naturaleza o nuestra posición es de estar alimenta el pecado, y yo te haría la pregunta hoy en día, ¿en verdad te has arrepentido y has creído en Cristo Jesús? O sea, ¿realmente lo has hecho? Porque llegará el día, incluso dice el Evangelio de Marcos, en el cual muchos se acercarán y le dirán, Señor, Señor, pero hicimos tantas cosas para ti, y el Señor dirá, apartados de mí, yo nunca los conocí. O sea, hermanos, el texto más triste es ese, de toda la Biblia, el más triste es ese. Llegar al final del camino y tú darte cuenta que viviste prácticamente una fantasía, una ilusión, pensando que eres hijo de Dios, cuando Dios te ha exhortado y te ha llamado la atención varias veces de que esto no es una opción. O sea, esto no es una opción para el creyente, porque al estar unido a Cristo, es una nueva naturaleza que ahora tú y yo la tenemos. Es una nueva naturaleza en la cual tú y yo ahora percibimos. Es una nueva naturaleza en la cual tú y yo ahora literalmente caminamos en este sentido. ¿Por qué? Romanos 8:13, hermanos. ¿Alguien puede leer, por favor? Romanos 8:13. Y este texto es contundente en lo que les acabo de decir ahorita, hermanos, para que lo vean y lo vean con... Romanos 8:13. Ajá. El texto que dice, si por medio del Espíritu Santo, en otras palabras, hacen morir las obras de la carne, van a vivir. Porque aquí hay una advertencia clara. Si siguen, en otras palabras, alimentando los deseos de su carne, van a morir. Pero si hacen morir esos deseos por medio del Espíritu, entonces vivirán.
Esto, hermanos, es una lucha y una batalla constante contra el pecado. Y yo quiero en esta mañana llevarte a reflexionar en este punto. ¿Por qué? Porque quizá no muchos de nosotros quizá tengamos la práctica de hacer una rendición de cuentas como tal, pero uno de los primeros aspectos que tú con Dios deberías de hacer, y yo te animaría, es que tú mismo delante del Señor hagas una lista como un inventario de todos aquellos pecados por los cuales de alguna manera u otra te han hecho tropezar. Un pequeño inventario, literalmente, que este inventario que tú lo vas a ver, te vas a dar cuenta que de tarde o temprano se han convertido en hábitos en tu vida. ¿Ok? Ciertos hábitos que sin duda te van a llevar a ir más y más y más en un camino alejado, sombrío, triste, en el que el pecado te va a absorber y te va a destruir. Y por lo cual, el llamado también es, hermanos, a que nosotros no toleremos los pecados que aún parecen inofensivos o pequeños. Jerry Bridge tiene un libro que me gusta mucho que se llama Pecados Respetables. Hasta el título es llamativo en este sentido. Porque muchos de nosotros nos escandalizamos por pecados que pueden ser de alguna manera asombrosos. O sea, claro, tú contrastas a alguien que ha asesinado a una persona y tú dices, wow, ese es algo bárbaro, o sea, ese no tiene perdón. Pero las mentiras que nosotros decimos, esas sí las tenemos como en un cajoncito, así como que es que esto no afecta a nadie. Entonces, si nosotros contrastamos la idea de que no hay pecados pequeños ni grandes delante de Dios y que todos ofenden de alguna manera la naturaleza de Dios y dañan a nuestro prójimo como tal, entonces vamos a tener cuidado de ni aún confraternizar con esos pecados respetables que muchas veces nosotros los ponemos en un cajoncito como que si no afectaran a nadie, literalmente. Y es ahí donde a veces dicen, no, es que una mentirita blanca no afecta a nadie. Es que nadie se da cuenta, es que no me vio. Entonces, esas cositas pueden alterar incluso tu comunión con Dios. Pueden alterar tu vida de santificación en la cual debes continuar y continuar y continuar. Por ende, hermanos, esto no va a terminar hasta que pase dos cosas. Bien, estamos en la presencia del Señor o Él viene antes. Ahí es donde termina tu camino de santificación. Mientras eso pase, hermanos, todos nosotros, grandes, pequeños, la edad que tengas, todos somos llamados a aspirar, a amar, a velar por la salvación que tenemos en búsqueda de una santificación clara y visible en todo lo que el Señor nos ha mandado. Para eso, hermanos, como les decía anteriormente, Dios no nos ha dejado solos y nos ha dado sus medios de gracia. ¿Por qué esta palabra medios de gracia? Porque son medios en los cuales tú puedes aferrarte y crecer constantemente en ella. Yo les dije 3. Leer la palabra de Dios, por medio de ella eres santificado. No descuides tu comunión, hermano. Lee tu Biblia. Si no entiendes algo, aunque sea, píntalo, enciérralo, haz una signo de pregunta, pregúntale al pastor Gonzalo la otra semana qué quiere decir el texto, pero no descuides tu lectura de la Escritura. No descuides. Porque la pregunta es, ¿cómo tú puedes amar o conocer a alguien que ni siquiera sabes quién es? O sea, en ese sentido. Claro, nosotros sí amamos a Dios, pero ¿realmente lo conocemos para decir que lo amamos? Yo recuerdo una vez que en este mismo sentir a una hermana de nuestra iglesia le decíamos, hermana, vamos a leer la Biblia juntos. Ya. Y claro, ella leía su porción y cada semana nos encontrábamos para hablar más o menos de este punto. Y ella no se había dado cuenta de algo, pero sacó una conclusión muy interesante y dijo, yo me doy cuenta que el Dios del Antiguo Testamento es malo y es severo, dice, porque en el Antiguo Testamento castigaba al pueblo y yo quiero mejor al Dios del Nuevo Testamento. Porque es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de paz. Entonces, es ahí donde por primera vez ella se dio cuenta al momento de leer algo que tuvimos que nuevamente decir, a ver, hermana, pero dése cuenta que es el mismo Dios. O sea, no es que el Dios del Nuevo ha bajado su justicia. Es el mismo Dios que en un sentido es el mismo justo que el libro de Hebreos dice, ordena cosas caer en manos del Dios vivo. Entonces, pero ella nunca se dio cuenta o nunca llegó a esa conclusión o a esas preguntas porque antes no leía la Biblia. Y va a pasar muchas veces que cuando nosotros leamos nuestra Biblia vamos a tener más preguntas de quién es Dios que respuestas como tal. Pero eso es bueno, ¿sabe por qué? Porque eso va a permitir que usted tenga más luz y más claridad de a quién usted está persiguiendo, a quién usted está orando, a quién usted está cantando, de quién usted está sirviendo y por ende, por quién usted hace lo que hace para la gloria de Él. Entonces esto es importante en cuanto a este medio de gracia que es la oración. La otra, hermanos, es el sentido de la oración.
Creo que de las disciplinas espirituales, esta es la menos usada, o sea, por todos los creyentes en un sentido de estadística. Si hoy hiciéramos un censo de cuántos nosotros oramos, no solo por la comida, sino de manera intencional, dedicados sosegadamente a la oración todos los días, quizá, no sé cómo estaría la estadística, pero mayormente se dice que es un porcentaje bien menor. Menos del 20% a nivel mundial de las personas buscan a Dios en oración de una manera constante e intencional. La mayoría se queda en el cuadro de orar por la comida y orar por momentos difíciles o tristes que vengan a la vida. Pero para eso no se nos fue dada la oración. La oración se nos fue dada para nuestra constante comunión y crecimiento espiritual en la santidad, literalmente. Porque eso significa dos cosas. Que tú dependes de Dios y por ende tú dices, Señor, como yo soy débil, yo quiero literalmente buscarte a ti en todo tiempo. Si ustedes miran la vida, hay un personaje en la historia que es muy interesante mirar su biografía, es la vida de George Müller. George Müller, el famoso alemán que fundó orfanatos en Inglaterra, literalmente su vida fue una vida de oración constante en la cual se nos dice que George Müller, cuando tenía ya aproximadamente unos 1000 niños, dice que él se sentó a la mesa, literalmente. No tenía nada que comer, pero se sentó a la mesa y dijo, ok, niños, vamos a orar, agradecer por la comida, aunque no tenía nada en la mesa, aunque George sabía que no tenía nada por darles de comer. Terminan de orar y la historia, que estaba fielmente redactada, dice que en el mismo momento el panadero toca la puerta y dice, mira, tengo pan fresco para ustedes. Y el lechero dice, se me dañó justo el carro al frente para que no se corte la leche, tomen, tengo leche para ustedes. Entonces, el sentido de depender en la oración, hermanos, es creer que tienes un Dios todopoderoso. Esa es la idea de saber, por medio de la lectura de la palabra, con quién tú estás conversando, a quién tú te estás dirigiendo. Y por ende, hermanos, la arma más fuerte, después de toda la armadura del cristiano que detalla el libro de Efesios como tal, la arma más fuerte que tú tienes es la oración. Es la oración, literalmente. Que eso es lo que no debería faltar en la vida del creyente para crecer en santidad o para crecer en una santificación constante. Porque es a través de la oración que tú dependes de las armas que Dios te da, es a través de la oración que de alguna manera u otra tu corazón es animado a persistir. Y esto es importante. Y la tercera, hermanos, es la comunión de los santos a la comunión de creyentes. Alguien que no tenga anhelos ni deseo de congregarse con sus hermanos, evalúese en este punto. Porque esta es la verdadera señal de conversión. El hecho de que tú anhelas estar unido al cuerpo visible de Cristo domingo tras domingo, reunión tras reunión. Y esto, hermanos, no es tanto un sentido si me caes bien o mal. Eso es porque amo a Cristo. Y porque Cristo ama a su iglesia, yo amo a su iglesia. En otras palabras, sería algo similar, y el pastor Sogel Michelén lo decía. Es como si tú, literal, tuvieras un amigo y le dijeras, sabes que tú me caes bien, pero tu esposa no me cae bien. No le llames, no le traigas a tu esposa, no. Tú me caes bien, sí, tú eres chévere, yo puedo llamarme contigo, pero sabes que a tu esposa no me gusta. Entonces, tener esa idea, hermanos, de la iglesia, de la comunión de los santos, sería como decirle a Cristo, Cristo, tú me caes súper bien, pero tu esposa no me gusta. O sea, imagínense, hermanos, si aún nosotros nos sentimos humanamente a veces ofendidos o incómodos, imagínense con nuestra actitud diciéndole a Cristo eso. ¿Sabes qué, Señor? Sí, tú me caes bien, desde mi casa yo te adoro, todo es súper chévere. Tu esposa no me gusta porque tu esposa es defectuosa, no sé, y un montón de cosas que decimos de la iglesia. Hermanos, venimos aquí porque dos cosas. Venimos a adorar a Dios y porque a través de la comunión de los santos estamos diciendo públicamente a este lugar donde está esta iglesia que la gloria de Dios mora aquí por medio de su iglesia y sus hermanos como tal, que por ende, esta relación que ustedes tienen de los unos a los otros es una relación constante de crecer también en santificación. Nuevamente les digo, hermanos, tú necesitas a la persona que está atrás, a la que está al lado, a la que está al frente, para crecer en santidad. Tú no creces solo en santidad. Eso es imposible, hermano. Tú necesitas porque eres parte de un cuerpo orgánico de crecimiento. Y es lo que es la iglesia de Cristo. Entonces, ese es otro medio de gracia, hermanos, que nosotros no debemos descuidar. Porque puede ser que tú digas, sí, yo oro, leo la Biblia, chévere, pero no me gusta congregarme. Yo digo, a ver, algo no estamos conectando bien de lo uno y lo otro. Porque si leo la Biblia y crezco en oración, por ende, como resultado, voy a amar a la iglesia de Cristo. O
sea, no va a ser una segunda opción en mi itinerario o en mi idea o en lo que quiero hacer o no quiero hacer. Entonces esto es importante, hermanos. Por lo cual, para ir cerrando ya con el tiempo en este sentido, debemos entender un pequeño resumen. Número 1, la santificación es un proceso divino y, ¿alguien se acuerda? Humano, nosotros, ¿ok? Un proceso divino y humano. Dios hace su obra, seguirá haciendo su obra, hermanos. Pero nosotros también somos llamados, en un sentido de un trabajo constante, a crecer en santidad. ¿Ok? Es un resumen. Número 2, la santificación es esencial en la vida cristiana. No es algo que si quiero o no. Es esencial. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo. El que no está unido a Cristo lo va a ver como algo secundario, porque no ha nacido de nuevo. Pues esto es producto de nacer de nuevo, en otras palabras. Yo nazco, tengo una nueva naturaleza, estoy unido a Cristo por medio de la fe, entonces es esencial para la vida cristiana. Y número 3, dijimos que eso tiene implicaciones prácticas. ¿En qué sentido? Número 1, en una lucha constante contra el pecado. ¿Ok? Esto es una implicación práctica para tu vida. Ya no es un concepto, es una implicación práctica. Tú y yo somos llamados a luchar contra el pecado. Es nuestro mayor enemigo. Y ojo, no es que mi enemigo es mi hermano, mi hermana, mi esposa, es que ellos son mis enemigos. No, tu verdadero enemigo es el pecado que mora en ti, en otras palabras. Porque a veces incluso hasta le echamos la culpa de nuestras decisiones, de nuestras pasiones al diablo. Le decimos, no es que el diablo cochino me hizo caer. No, es que tú tienes todavía deseos pecaminosos en tu corazón que necesitas mortificarlos. No los alimentes, lucha contra ellos. Usa, número 2, otra implicación práctica, número 2, usa los medios de gracia que Dios te ha dado para crecer en santidad. Decimos, Señor, pero ¿cómo crezco en santidad? Bueno, el Señor dice, ya te ha dado todo. ¿Por qué no creces? O sea, ya tienes a la mano todo. No necesitas hacer peregrinación, tal vez a la Meca o a Jerusalén para crecer en santidad. O sea, búscame en oración, búscame en la lectura de la palabra, búscame en un sentido pleno y usa los medios de gracia a través de la comunión con tus hermanos también. Y número 3, otra implicación práctica, número 3, haya gozo en la transformación que Dios está haciendo en tu vida. Hermanos, y con esto les quiero animar en este sentido. Cuando nosotros, y quiero usar esta ilustración, cuando alguien, no sé si alguien de aquí ha experimentado tal vez querer tocar un instrumento. O sea, no sé si, o los que ya saben tocar instrumento, pues saben que es un proceso medio largo. O sea, no es que tú naces y literal tocas ya la guitarra y sacas solo y esto viene por naturaleza. Es un proceso que toma tiempo. Yo después de un año aprendí a tocar guitarra, porque fue un tiempo de dale, hasta los dedos duelen. Es un progreso. Ahora, aquí hay dos cosas importantes que notar en cuanto a este punto. ¿Por qué? Porque si tú practicas la guitarra, ¿ok? Y lo haces sin una imagen clara de lo que va a pasar, entonces puede ser que en el mes tú te desanimes y tú digas, no estoy aprendiendo esto. Encima es difícil, me duelen los dedos, ya no quiero tocar, dejas la guitarra ahí a un lado. Pero cuando tú vas a un concierto, ¿ok? Cuando tú vas a un concierto y tú miras a un guitarrista que saca sonidos hermosos y saca tremendos riffs y todo lo que tienes que ver en la guitarra, tú te ilusionas por ser como ese guitarrista. Dices, oye, yo quiero tocar como él, o sea, me gusta, o sea, yo quiero tocar como él. Y otra vez vuelves a la guitarra y estás, dale, practica y sacas las canciones y te esfuerzas en sus solos. ¿Por qué? Porque lo escuchaste en vivo y sabes que tú podrías llegar a ser como esa persona que sin duda se esforzó también, pero que sabe tocar la guitarra bien y que te enamoraste por escucharlo tocar la guitarra. Entonces estás, dale, porque sabes que el producto final es alguien que tú lo ves, que es verdad, que se puede dar. Ahora, en una imagen, digamos, lejana, tú pudieses observar un resultado final de practicar la guitarra. Ahora, si en la misma posición tú te das cuenta que después de 10 años, tú mismo te ves al espejo y te ves literalmente tocando ya mejor que esa persona que tú miraste tocando, entonces yo estoy por seguro que ninguno de nosotros va a pasar un día sin dejar de practicar la guitarra. Porque vas a decir, mira, al final del camino hay un resultado. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nuestro camino de la santificación está asegurado en una imagen plena, la cual es Cristo mismo.
En otras palabras, tu esfuerzo por crecer en la santidad no es en vano. Tu esfuerzo por crecer en la santidad está asegurado en la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al final del camino, tu esfuerzo va a llegar a ser como Él, literalmente. Entonces, no es un esfuerzo perdido. No es una idea de que perdí el tiempo o que no fue un resultado que yo quería, sino que al final del camino, la imagen en la cual nosotros vamos a ser transformados ya está. O sea, ya está. No necesitas saber, a ver, ¿cómo será si soy transformado? No, ya está. Mira a Cristo, así vas a llegar a ser, literalmente. Míralo a Él, así vas a llegar a ser. Y por eso es que la santificación debe ser un gozo constante en nuestra vida. De decir el día de hoy o el día de mañana, esto no es tiempo perdido. Y mañana decir, no, mi tiempo en la palabra no es tiempo perdido, mi tiempo en oración no es tiempo perdido, porque cada vez que ejercitamos los medios de gracia, cada vez nos acercamos más a esa imagen que ya está completa, que es literalmente Cristo mismo. Entonces hay una motivación para llegar a la meta también, de que esto no es en vano o no es un camino que solamente requiere cierto dolor de dejar o abandonar ciertas cosas, sino que debe hallar gozo en su transformación constante de parecerse a la imagen de Dios en este sentido. Así que en este punto, queridos hermanos, vamos a terminar. Solo quiero realmente animarles a que esta semana, puedan ustedes, siempre me gusta mandar tareas, pero no es que hace algo difícil, pero voy a preguntar a su pastor si es que lo han hecho o no. Esta semana, hermanos, en oración identifiquen qué hábito les está alejando del Señor. Literalmente, sencilla la tarea, ¿verdad? No es una tarea de investigar nada. ¿Qué hábito les está alejando del Señor? Pueden ser hábitos tan sutiles que ustedes ni cuenta se dan, pero que eso los puede estar alejando del Señor. Y al hacerlo, hermanos, literalmente pidan en oración que el Señor les dé la fuerza para abandonar ese mal hábito y que ustedes puedan crecer en una disciplina espiritual constante en camino a esa transformación plena, en ese producto final que es Cristo Jesús como tal. Así que